las oraciones por los departamentos, oigan, qué alegría más grande ver cómo el Señor tiene misericordia de Iglesia 1, a pesar de nosotros. Qué impresionante es ver la cantidad de personas a las que el Señor llama para servirle y cómo Él nos da las personas y nos da los recursos para poder sostenerlas. Yo quiero que todos glorifiquemos al Señor en realidad, porque eso es mérito solamente de Él, exclusivamente de Él. El Señor hace su obra a pesar de nosotros, a pesar de nuestras vidas. Gloria al Señor por eso. En esa línea estamos trabajando esta serie de sermones, y justamente en esa línea viene el del día de hoy, que es en este pasaje de Primera de Corintios que acabamos de leer, y que lleva por título, bueno, la serie lleva ese título, Inagotable, la profundidad del mensaje que lo cambia todo. Y ese es el título del mensaje de hoy. El Evangelio es un hecho, no un consejo. Y me permito agregar, no solo un consejo. Ok, vamos al tiro nomás a lo importante. A modo de introducción yo tengo que decirles lo siguiente. La Santa Iglesia de Dios necesita urgentemente vivir de acuerdo con su llamado a la santidad. Toda la carta de Pablo a los Corintios trata acerca de esto. Toda la carta. Ese es el mensaje. Pablo hace un recuento muy macizo del Evangelio, y de hecho quiero que entendamos Evangelio en el contexto de este sermón como lo siguiente: Cristo crucificado y Cristo resucitado. ¿Ok? Cuando hablamos de Evangelio, hablamos de aquello. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y por qué pone este...? Chuta, tengo algo de acople que me escuché yo. ¿Ah? Soy yo. Me tengo que acercarme. Ok. Pablo hace este recuento porque la iglesia lo necesitaba con urgencia, por la iglesia de Corinto a la que le está escribiendo. Era una iglesia súper joven. Cuando Pablo le escribió a la carta a la iglesia, debe haber tenido como 3 o 4 años de plantada. Pablo estuvo 1 año y medio predicando en Corinto, enseñando acerca de esto, el Evangelio, Cristo crucificado, Cristo resucitado, tratando de persuadir, de convencer a los judíos que no creían esto, seguían esperando. 3 años es súper poco tiempo, pero en 3 años pasan muchas cosas, ¿verdad? Pablo necesitaba corregir varias de estas cosas que estaban sucediendo y necesitaba instruir también acerca de otras cosas. Pero el elemento central de su carta es este: lo más importante en la vida, lo más importante, pucha, fue sin querer, en la vida es creer de todo corazón en la muerte y en la resurrección de Jesucristo y abrazar esta verdad histórica, porque de esa verdad histórica se desprende el verdadero poder de la iglesia. Ahí está, no en otro lado, ¿ok? Yo, a modo de introducción, también quiero rescatar algunas de las ideas que Pablo va mencionando en los primeros capítulos de la carta. Les invito, hermanos, querida Iglesia 1, les invito a leer la primera carta de los Corintios completa, porque realmente hay mucha resonancia entre nuestra iglesia y la iglesia de Corinto. Nos pueden servir estas ideas para analizarnos, para mirarnos, para estudiarnos, para escudriñar nuestro corazón a la luz de la Escritura. Y también nos permite entender en qué contexto se escribe, o en qué contexto escribe Pablo estos versículos del 1 al 5. Ya. Primera idea que quiero rescatar es que Dios no va a aparecer ahí, no la puse, así que pongan atención o anótenla. Dios no escogió gente influyente para conformar su pueblo. No escogió gente poderosa, no escogió gente distinguida, escogió más bien personas irrelevantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, para que nadie tenga de qué enorgullecerse. Nadie se las puede dar de nada, ni en Corinto ni acá. Y si alguien insiste en hacerlo, Pablo le dice: mejor enorgullezcase de Cristo. Ahí tiene algo verdadero de lo cual sentirse orgulloso. Ahí hay razones de verdad. Entonces nuestro trasfondo, sea social, económico, cultural, étnico incluso, da lo mismo, hermanos, es irrelevante.
Está exactamente lo mismo. Ya, esa es la primera idea. La segunda idea, relacionada también con este partisanismo que había en Corintio, estas como facciones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este otro. Pablo ataca a los fanboys de cada uno de estos personajes, a los fanboys del mismo incluso, y les dice que ni él, ni Apolos, ni ninguno de los otros maestros es más importante que Cristo. Más bien, cada uno es una herramienta del Señor en un tiempo preciso, específico, con un rol bien definido. Y fíjense en esto, Pablo fue el plantador de la iglesia de Corinto. Hay una relación importante con los plantadores de las iglesias, no solamente acá, sino en todas las iglesias. Pero aún así, Pablo no se da el lujo de pensar más de sí mismo. No, como si fuera el dueño de la iglesia, no. Por el contrario, él se somete a la soberanía del Señor en la Escritura, así lo escribe. Y simplemente cumple una misión tal como los demás compañeros. Yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. La tercera idea que quiero rescatar es que los corintios estaban con serios problemas de inmoralidad sexual, que es algo que explícitamente lo dice el texto. Y la estaban excusando, porque según ellos ocurría fuera del cuerpo, entonces daba lo mismo. Pablo les recuerda que lo que hacemos nosotros con nuestros cuerpos es importante. No podemos hacer lo que se nos antoja con el cuerpo. No podemos hacerlo porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios, porque Él lo compró y el precio fue la sangre de su Hijo. Así que no es cualquier cosa. Por eso debemos dedicar el cuerpo, se lo dice a los corintios y nos lo dice a nosotros también, a la gloria del Señor y no al desenfreno. No perder la cabeza, no perder los estribos, no volverse loco con nada. Y la cuarta cosa es que Pablo está exhortando a dos hermanos de esta iglesia a cuidar la conciencia de los más nuevitos. A cuidar la conciencia de los más nuevitos o de los más débiles. Y esto es súper importante. La frase clave aquí es que la conciencia de tu hermano es más importante que tu conocimiento. Porque cuando le hacemos daño a un hermano que no sabe distinguir bien el bien y el mal, le estamos haciendo daño a Cristo. Y Cristo es bastante severo con su advertencia respecto de los que hacen tropezar a los pequeñitos. Así lo dice Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se tirase al mar. No es cualquier cosa. Pablo era bravo, hermano. Era cáustico, era muy, muy rudo para decir las cosas, pero lo hacía con el amor y con el celo por la santidad del Señor. Ya, ¿por qué podría ser relevante estas ideas para Iglesia 1 hoy? Porque está todo conectado, hermanos. Todo conectado. Oh, sí. Nosotros, Iglesia 1, expresión de la iglesia invisible del Señor, estamos unidos a Cristo por la fe. Y en todo tiempo el Señor ha llamado a su iglesia a ser santa. A la iglesia del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, el Señor la llamaba a ser santa, a ser apartada. Al Israel del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor, el Señor también la llama. A la primera iglesia de los primeros días, y a nosotros aquí en el siglo XXI, 21 siglos después, mire cuánto tiempo ha pasado. El mismo Dios que llamó al pueblo de Israel en el Sinaí, ese Dios inmutable y soberano, llamó a los hermanos en Corinto a ser santos y nos llama hoy a lo mismo. Vamos entonces ahora con lo siguiente. Nosotros nos tenemos que apropiar de lo que nos enseña Pablo en esta carta porque Pablo lo dice, conforme a la Escritura. La Escritura es el puente que nos vincula, que vincula todas estas expresiones de la iglesia a lo largo de los tiempos. Y Dios ha prometido sostener a su iglesia y Él cumple lo que promete. Ya vamos a hablar de los conflictos, al final, de algunos de los conflictos que habían en Corinto. Eran rivalidades, inmoralidad, ya lo dijimos, desorden. Y Pablo se hace cargo así directamente, sin tapujos de eso, en su carta. Y esto es interesante porque, por lo general, hay una conexión directa entre los problemas de los corintios y el Evangelio.
Hay un problema específico y una respuesta así contundente del mismo Evangelio. Y en otros casos hay una respuesta que se desprende del Evangelio, por sana deducción podríamos decir. En cualquier caso, es el Evangelio la respuesta para los conflictos de la Iglesia. Y por eso, hermanos queridos, es que, punto 1, necesitamos recordar el Evangelio. Necesitamos recordar el Evangelio. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? A ver, parece que estaba puesto ahí. Así es, sí. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron y en el cual también están firmes. Esto es versión Nueva Biblia de las Américas. La versión en traducción actual lo dice con un flow un poquito más comprensible para gente del siglo XXI. Y dice así: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Esta es la verdad que lo transforma todo. Esta es la semilla que quería Pablo plantar en el corazón de los corintios. Esta y ninguna otra. Hagamos un poquito de memoria. Ustedes piensen ahí en su mente cómo fue que conocieron al Señor. Cómo fue ese momento en el que se dieron cuenta, en el que el Espíritu Santo les reveló en su corazón que necesitaban a Cristo. Su conversión, llamémosle así. Hagan ahí el ejercicio de recordarlo, pero háganlo, sí, por favor. Si no, no va a resultar esto. ¿Se acuerdan cómo llegaron ahí? A lo mejor no se acuerdan de las circunstancias específicas, ¿no? O del mensaje que estaban escuchando, no sé. Pero sin duda hay un momento en nuestra historia en la que nosotros reconocemos cómo Dios nos llamó. Y nosotros dijimos, por gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, aquí estoy. Señor, entra en mi corazón. Los hermanos de Corinto experimentaron el llamado eficaz. Y dice la Biblia que lo acogieron con fe, con alegría, con firmeza. Y sí, obvio. ¿Cómo no va a ser así si el Evangelio es lo más poderoso que existe? ¿Cómo no nos va a transformar el Evangelio si Cristo murió por personas que lo escupieron, que lo torturaron, que lo insultaron, que lo menospreciaron? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante esas personas en la crucifixión? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué clase de amor es este, hermanos, que ama a sus enemigos hasta la misma muerte? O sea, algo de eso, de esta magnitud, nos transforma nuestra percepción de la realidad completamente. Y por lo tanto termina transformando nuestras relaciones con las personas y nuestro entorno. Nos enseña el perdón incondicional. Regenera esas relaciones, recupera esas relaciones. Es inexplicable, ¿no? Pero concreto. Volvemos a nacer. Ya, pensemos un segundo en Corinto y en por qué Pablo consideró necesario hacerle recordar a los corintios esto, lo que dice este versículo. Es que hay un encanto seductor en la ciudad, por hermano, en la capital. Hay un encanto que es atractivo. De hecho, no algunos, sino un escritor describía a Corinto como una ciudad donde toda la brutalidad de Oriente y la brutalidad de Occidente y la sensualidad de Oriente se encontraban y se unían. Y la naturaleza caída se siente atraída por esta combinación. Es seducida por los estímulos que tiene, ¿no? Entonces, por eso necesitaban recordar el Evangelio de los Corintios, para poder vivir una vida santa en medio de una cultura completamente pagana. Porque no nos engañemos, hermanos, lo pagano se opone a lo sagrado, no combinan, no congenian, son como agua y aceite. Y el Evangelio tampoco es una más de las luces de la ciudad. No, el Evangelio es la única luz, es la única verdadera, arrolladora, encellecedora luz que nos deshace completamente y nos reconstruye a la imagen de Cristo. Son evidentes los ecos, creo yo, de esta carta hacia nuestra comunidad,
de Iglesia 1, hoy acá en Santiago, ¿no? Nosotros también recibimos con gusto la buena noticia del Evangelio, pues cada uno en su momento, ¿no? Algunos aquí, otros en otros lugares, quizás, pero el Señor nos trajo hasta acá. Pero siempre estamos envueltos en esta tensión entre las luces de la ciudad, sus ideas, sus prácticas, sus ideologías seductoras, y el Evangelio puro y duro de Cristo crucificado y resucitado. Y no pocas veces nosotros nos dejamos seducir por esto, ¿no? Por los cantos de sirena de la ciudad y no por la música del cielo. Lo damos todo por ideologías que son absurdas, lo damos todo por pasiones que son egoístas, por placeres que son injustificables. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? ¿Qué clase de noticias estamos escuchando en vez de la noticia del Evangelio? Que nos están distrayendo de ponerlo como el centro, como la base y el fundamento de nuestra vida. Por eso necesitamos recordar el Evangelio, para no olvidarnos de quién somos, a quién le pertenecemos. Y por lo mismo también necesitamos permanecer en el Evangelio. ¿Alguien puede leer en voz alta el versículo 2? Ahí sí. Quien quiera que sea. Muchas gracias. Se puede entender la cantidad de dramas que tenían los corintios, porque eran una iglesia nuevita, como ya dijimos al principio. Así que, bueno, en realidad en todas las iglesias, independientes de la edad, siempre hay drama, siempre hay atados. Eso es inevitable. Pero esta clase de atados como que son más comprensibles en una iglesia donde están todos recién saliendo de sus vidas anteriores, están transformándose a la luz de la Escritura. Y Pablo no le hace el quite a los conflictos que tenían, así sin tapujos, y de una los aborda, con nombre y apellido: rivalidades, enemistades, discriminación, inmoralidad sexual, desorden y todas las otras cosas que había en esa iglesia. Ahora, comprendamos una cosa. Aunque la ciudad de Corinto también compartía ese afecto que tenían las ciudades griegas por la filosofía, por las letras, Corinto no tenía ningún héroe de las letras. Corinto no tenía ningún gran, no sé, a ver cómo decir, un Roberto Bolaño de acá de Santiago, o un Vicente Huidobro. No lo tenían. Porque la gente iba a Corinto a pasarla bien. Sí, exactamente. No iban a culturizarse. Iban a la jarana. La verdad es que eso era. Se le daba más atención al comercio y al placer que a los intereses intelectuales, ¿no? Sin ir más lejos, sobre el punto más alto de la ciudad, el templo que había era de la diosa Afrodita, la diosa del placer, con todo lo que significaba eso en términos de prostitución ritual y de comida sacrificada a los ídolos, etc. La ciudad era conocida por un espíritu licencioso, pues, ¿no? Así que permanecer en el Evangelio era imperativo en Corinto, porque si no iban a terminar allá, donde toda la cultura terminaba. Se iban a entregar a los deleites carnales que les ofrecía la cultura. El verso 2 dice lo siguiente, miren, que ya lo leyó la Ale. Dice: por lo cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. No se me vayan a confundir, hermanos queridos, esto no se trata de la salvación no se pierde. No se trata de eso, no. Está más bien haciendo una advertencia el apóstol Pablo contra un mal muy frecuente en las iglesias, y que es la disociación. Dicho de otra forma, es el síndrome del padre Gatica. Exacto, que predica y no practica. Nuestro querido y muy valorado Tim Keller aborda este síndrome desde la perspectiva del trabajo en un artículo que se llama justamente Trabajo y Renovación Cultural, y dice lo siguiente: dice que cuando los cristianos trabajan en el mundo, una de dos cosas va a pasar: o van a asimilar la cultura y van a mantener el statu quo del lugar donde trabajan,
o van a ser agentes de cambio. Una de dos, no hay posición intermedia. Para sortear ese dilema, el dilema en el fondo de que estaban enfrentando los corintios, ser agentes de cambio o ser absorbidos y asimilados por la cultura. Para sortear ese dilema, la respuesta, la receta de Pablo es súper simple: permanezcan en el Evangelio de Cristo. Permanezcan en el Evangelio de Cristo. Y no lo estaban haciendo muy bien los corintios. Al contrario, estaban viviendo vidas que no mostraban la santidad a la que Dios los llamaba. Estaban dejando pasar cosas que no debían dejar pasar. Estaban acomodándose. Y a la luz de la Escritura, el Evangelio no es un acomodo, es una lucha. Y esto tenemos que entenderlo. No vamos a estar cómodos viviendo el Evangelio, porque no vamos a estar en un lugar que glorifica al Señor. Vamos a estar constantemente luchando. Qué terrible es luchar solo, hermano. No luchemos solo, luchemos acompañados. No racionalicemos esta lucha. Al contrario, seamos iglesia luchando juntos, porque cuando racionalizamos demasiado esta cuestión, meditamos súper profundamente sobre nuestra lucha contra el pecado, pero no lo abandonamos, lo dejamos igual. Ocupamos nuestros razonamientos como excusas para sentirnos bien y seguir pecando. Terminamos siendo súper complacientes con estilos de vida que albergamos en nuestro seno y que son pecaminosos. Ahí pone Pablo el dedo, en esa llaga. Es aquí donde se estaban equivocando los corintios y aquí donde el Evangelio hace su obra, porque el Evangelio transforma todo lo que toca. Quien lo recibe no puede quedar indiferente, hermano, es imposible. Nadie que recibe el Evangelio, a quien Dios ha transformado, permanece en pecado. Órale. Bueno, pasarían esas cosas. Qué loco. Bueno, para pasar este momento, quiero que recordemos un artículo de la Confesión de Fe de Westminster, que dice en el capítulo 13 lo siguiente. Miren, los que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo creado en ellos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, son santificados más y más, verdadera y personalmente, a causa de la virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Por la morada de su palabra y espíritu en ellos, el dominio de todo el cuerpo del pecado es destruido, y las varias concupiscencias de él son mortificadas y debilitadas más y más. Son vivificados y fortalecidos progresivamente en todas las gracias salvadoras para que puedan practicar la santidad verdadera, sin la cual nadie verá al Señor. Hasta que el Señor Jesucristo retorne a la tierra, glorioso, victorioso, vencedor, para juzgarle y para hacer todas las cosas nuevas, nosotros en esta tierra lo único que nos espera es lucha. Todo el rato, lucha, pelea, a muerte. Pero en medio de esta lucha nosotros tenemos la esperanza de la victoria cierta, una victoria presente aquí y ahora, porque Jesús ya la ganó. Jesús ya ganó la victoria contra la carne y el pecado. Nosotros solo tenemos que andar en ella. Al regenerarnos, el Espíritu Santo nos santifica, nos sustenta, nos fortalece con la palabra para vencer el pecado con el que luchamos día a día. Las mismas cosas con las que luchaban los corintios. Y para eso, hermanos, son las disciplinas espirituales también. Para disfrutar más de Dios, para enfocar nuestra mente en Él, colectivamente, en lo que realmente importa, que es testificar de Cristo, crucificado y resucitado, a un mundo que lo necesita. Ojo, que cuando tenemos la tendencia a pensar en el Evangelio como hacia afuera, como de la iglesia hacia afuera. Y Pablo le está hablando a los corintios de la iglesia hacia adentro, a la iglesia. La iglesia necesita el Evangelio, tanto como los que no están en ella. Necesitamos recordarlo y necesitamos permanecer en él. Y eso nos lleva al tercer punto, que es el siguiente. Ay, ¿qué es ese?
El Evangelio es Cristo crucificado y resucitado. Nati, ¿puedes leer los versos del 3 al 5? Por fin. Sí, está ahí. Muchas gracias. Cefas, que es Pedro, entre paréntesis. Pablo no está exponiendo aquí una interpretación personal de los hechos de la resurrección. No está diciendo lo que yo pensé, lo que yo sentí, lo que yo experimenté. Está diciendo lo que enseñé fue lo mismo que yo aprendí. Lo que aprendió Pablo estaba contenido desde antes en las Escrituras. Los testigos oculares de la resurrección, María Magdalena, Pedro mismo, los discípulos, el mismo Pablo, contaron lo que vieron. Ellos vieron a Cristo resucitado. A estos primeros testigos, si ustedes le hubieran podido preguntar cara a cara por qué creen en Cristo, ellos le hubieran dicho, porque lo vimos, porque resucitó, porque nosotros lo vimos crucificado, porque nosotros lo vimos morir, vimos que no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto, vimos que le abrieron el costado, vimos que salió sangre y agua, vimos que lo pusieron en la tumba y después lo vimos vivo, estaba con nosotros. Jesús estaba comiendo con nosotros, tocamos sus heridas. Era Él. Entonces, hermano, hermana, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que respondes tú cuando alguien te pregunta ¿por qué crees en Cristo? Cuando alguien te pregunta ¿por qué eres cristiano? Quiero que lo piensen bien y que lo mediten bien, porque cuando esa respuesta tiene que ver con la experiencia, con el testimonio, ¿cuánto tiene que ver con eso? ¿Y cuánto tiene que ver con el hecho histórico, con la palabra escrita de la resurrección? Tenemos que hacernos esta pregunta porque la respuesta va a mostrar en dónde está puesto nuestro corazón. Si en la verdad del Evangelio contenida en la Escritura o en nuestra propia percepción de la realidad, distorsionada y consumida por el pecado. Y ahí, cuando nuestra razón para ser cristianos es nuestra percepción de las cosas, estamos a un paso de la caída, estamos a un paso del precipicio. Porque van a importar más nuestras percepciones y opiniones que lo que dice la Escritura. Porque va a importar más cómo nos sentimos que el llamado al perdón y a la reconciliación que el Señor nos hace. Va a importar más lo que nosotros pensamos del hermano, que es esto, que lo que piensa el Señor, que es una nueva criatura comprada por su sangre preciosa. Necesitamos asentar nuestra propia historia del Evangelio en la verdad bíblica de la resurrección y de ahí contar cómo ha impactado nuestra vida, porque claro que nos ha transformado. O sea, claro que hemos experimentado cosas que antes no experimentábamos. La capacidad de perdonar no es algo natural. La capacidad de amar no es algo natural. Es, al contrario, lo que hay en nuestro corazón es todo lo contrario. Nuestro relato no puede estar basado en qué es el Evangelio para mí. No, debe partir de una pregunta diferente. Me perdonan lo penca que voy a decir, pero Dios no es real porque lo sientas en tu ser. Dios no vive porque vive en tu corazón. Perdónenme lo penca, de verdad. No es así. Cristo vive porque está escrito en la palabra de Dios. Hermanos, esa es la razón por qué Cristo vive. Esa es la razón por qué creemos que resucitó. Porque está escrito en la palabra de Dios. Sabemos que Cristo vive porque los discípulos lo vieron, lo tocaron, lo abrazaron. Llenos de asombro lo vieron comer con ellos y después lo vieron ascender a los cielos, prometiendo que iba a volver por nosotros en el día final. Era tanto el impacto que tenían que escribirlo, tenían que transmitirlo. El Espíritu Santo los llevó a aquello. Y aquí abro paréntesis. Para los que no han escuchado esta buena noticia antes, o para la gente en su casa que no ha escuchado la buena noticia, les quiero decir lo siguiente. Porque está escrito, es que sabemos también que Dios es dueño y creador de todas las cosas y que las hizo para su propia gloria.
Por su iniciativa creó el universo, ¿verdad? Y ordenó el caos que había en el mundo, creó al ser humano para estar en perfecta comunión con él y lo encontró bueno. Y así fue. Porque está escrito en la Biblia, también sabemos que ese primer ser humano, Adán, desobedeció a Dios y arruinó todo. Arruinó la perfección de la creación. Eso es el pecado, hermanos. Y sus efectos se expandieron por toda la creación. Se descompuso de tal forma el ser humano que no es capaz de buscar el bien por sí mismo, sino solamente el mal. Y lo peor, es hereditario. Se transmite de humano a humano. Por eso, todos los seres humanos que nacemos en esta tierra, nacemos muertos. Nacemos muertos, separados de Dios y muertos espiritualmente. Porque el castigo por el pecado es la muerte. Porque está escrito, sabemos que Dios, por su propia iniciativa también, ideó la forma de recuperar su creación. Por eso el Hijo de Dios se encarnó, vivió entre los seres humanos sin pecado y murió para pagar el precio que costaba volver a tener comunión con Dios. Y porque está escrito, sabemos que Cristo resucitó para completar esta obra, para completar nuestra salvación. Y ahora el ser humano sí puede estar de nuevo en comunión con Dios, que lo creó por su pura gracia. Eso fue lo mismo que aprendió Pablo, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Pablo conocía muy bien la Escritura porque era judío. Nosotros, los que hemos sido salvos, escuchamos esa dulce música de la historia de la muerte y resurrección de Cristo. Y el Espíritu Santo nos despertó nuestro corazón en una necesidad irresistible de creer en Él. Por ese llamamiento y por la fe que se nos dio fuimos salvos, no por otra cosa. Lo que produce el Evangelio en la vida del que cree con fe es regeneración. Literalmente nacer de nuevo. Y porque está escrito, nosotros sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios nos dio vida juntamente con Cristo a creer en el Evangelio. Esto es lo que necesitamos creer. Es absolutamente necesario de creer. Hermano, para que tú puedas llamarte cristiano, seguidor de Cristo, tienes que nacer de nuevo. Eso también está escrito. Y ahí cierro mi paréntesis. Necesitamos apegarnos a la realidad histórica de la resurrección, tanto como lo hace Pablo, ¿no? Eso es el cristianismo. Sin la resurrección no es cristianismo, es otra cosa, es algo distinto. Si tú abrazas el cristianismo solo por lo bien que le hace a la sociedad, o por las buenas cosas que podrías hacer en su nombre, o por lo bien que te podrías sentir siendo cristiano, o incluso por el valor terapéutico del cristianismo, tengo malas noticias para ti. Eso no es cristianismo. Eso es solo ser buena onda. Y Jorge González lo dice de manera más específica. Sin resurrección, hermanos, no hay victoria sobre la muerte. No hay perdón de los pecados. No hay justificación, ni santificación, ni glorificación. Si la resurrección fuera falsa, la fe cristiana y su predicación serían inútiles. Estaríamos puro dando jugo y lo peor es que estaríamos igual en el mismo desastre en que estábamos antes de conocer a Cristo. Perdidos en delitos y pecados. Pero gracias a nuestro buen Dios, que podemos confiar y creer que nuestro Señor resucitó, que se levantó de los muertos, que ascendió a los cielos y que va a volver a juzgar y a concluir su obra de renovación de la creación en el día final, porque eso también está escrito. Para concluir, veamos algunas aplicaciones de estas verdades. Son 1, 2, 3, 4, sí, 4 las que quisiera rescatar. Y la primera es que retengamos el Evangelio de Cristo, ¿no? Retengamos el Evangelio de Cristo, por favor, retengamos el Evangelio de Cristo, porque es la cura para nuestros males como iglesia. La resurrección de Cristo nos regala el perdón que nosotros no merecemos. Y por eso nos podemos confesar nuestros pecados mutuamente, con sinceridad. Podemos ofrecer y recibir perdón también de manera sincera e incondicional. Porque así lo hizo Cristo con nosotros. Podemos ver cómo Dios restaura los vínculos de las personas en Cristo Jesús. Como ya habíamos dicho, todos los conflictos que habían en la iglesia de Corinto encuentran su solución en la resurrección de Jesús.
porque verdaderamente resucitó, verdaderamente escogió un pueblo diverso y hasta contradictorio. Lo perdonó, lo limpió y lo santificó para presentárselo a sí mismo, glorioso, reluciente y perfecto. Eso es lo primero, retengamos el Evangelio de Cristo. Lo segundo es que todo lo que hagamos dirija las miradas de nuestros hermanos hacia Cristo. Repito, que todo lo que hagamos dirija las miradas de nuestros hermanos hacia Cristo. Tengamos cuidado, hermanos, de no levantar ídolos en medio de nosotros, ni personas, ni menos ideas o menos ideologías. Fíjense que Pablo, plantador de la iglesia de Corinto, reitero, les dice que el evangelio es lo importante, no él ni sus colegas. Más aún, les dice que si él hace que se fijen más en él que en Cristo, la muerte de Cristo en la cruz no sirve de nada. Es así de importante. Y además dice que Dios juega con la sabiduría de los hombres para dejarlos en vergüenza. Así que seamos conscientes de nuestras acciones, hermanos. No busquemos nuestra propia gloria o nuestro buen nombre. Seamos humildes. Procuremos que cada cosa que hagamos apunte al Evangelio. Dirija la mirada de los hermanos hacia Cristo y a nadie más. Tercera aplicación. Procuremos bendecir a todos con nuestro actuar, y especialmente a los hermanos más débiles o los más nuevos. No sé si se acuerdan del tema de los ídolos o de la comida dedicada a los ídolos que menciona Pablo, ¿verdad? Bueno, buena parte de la carne que se consumía en los hogares de Corinto se vendía en el ágora, en el mercado que estaba en la plaza de la ciudad. Y una buena parte de esos animales eran sacrificados a los ídolos antes de ser comercializados. Una parte de los hermanos de Corinto, los fuertes, entre comillas, comían tranquilamente porque sabían que un ídolo no es nada, pues un ídolo no es nada realmente, no existe. Así que comían tranquilamente, porque la carne no estaba contaminada. ¿Cómo iba a estar contaminada por algo inexistente? Pero había otra parte, los débiles, que tenían problemas con eso, porque el Evangelio justamente los había rescatado de la idolatría. Entonces se sentían, al comer esa carne, que participaban de la adoración falsa, se sentían unos traidores. Pablo enseñó que la carne en sí no es mala. Eso es lo que enseñó Pablo, que esa carne en sí no tiene nada especial ni malo. Pero prohibió a los corintios comerla, si es que eso hacía tropezar a un creyente más débil. Y apuntó más allá, condenando y prohibiendo a los que abusaban de esta cuestión, e iban y se metían directamente a los banquetes dedicados a los ídolos, porque eran fuertes. Hermano, la conciencia de tu hermano es más importante que tu conocimiento, lo reitero. Por eso no le tenemos que causar problemas con nuestro comportamiento a los hermanos cuyas conciencias pudieran ser heridas por lo que hacemos, por nuestros actos. Es un llamado para todos nosotros, para pensar bien lo que hacemos y decimos, para no dificultarle a ningún hermano su progreso en el Evangelio. A ninguno. Y por último, como última aplicación, no seamos complacientes, no seamos indulgentes, ni tolerantes con el pecado en el seno de la iglesia. Porque vivir en pecado impide que entendamos las cosas de Dios. Nos confunde, nos nubla el entendimiento. Y por lo tanto no podemos entender ni discernir la voz del Señor. Además somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? Es el lugar donde la presencia del Señor reposa. Somos templo del Espíritu del Señor en tres escalas. En la colectividad, que lo dice Pablo en 1 Corintios 3, le dice a los corintios: ustedes, la iglesia local de Corinto, son un templo del Espíritu Santo. Todos nosotros somos templo del Espíritu Santo como colectividad. Establecido por Cristo este lugar donde reposa la presencia del Señor. Pero en 1 Corintios 6 habla de otra escala, que es la del individuo. No están en orden escalar. Dice: ¿acaso no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Otra imagen resonante de la creación, entre paréntesis. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él. Nuestros cuerpos, individualmente, también son templo del Espíritu Santo. Y en Efesios 2, Pablo habla de un tercer templo. Miren, dice, la iglesia universal, que ya no es formada por extranjeros, sino
por miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, hermanos, es evidente que no podemos tolerar el pecado en el seno de la iglesia. Debemos tratarlo aferrados al Señor para no ser tentados nosotros y para no destruir al hermano con el que tenemos que tratar. Porque ningún médico cura una enfermedad a martillazos, ¿verdad? Bueno, un traumatólogo sí. Sí, un traumatólogo sí. Sí, es verdad. Un traumatólogo sí. Pero aún así, el martillazo del traumatólogo es un martillazo preciso. No es un con vaso. No. Hay delicadeza en el tratamiento de la enfermedad. Hay cuidado, hay expertise. Se hace un tratamiento cuidadoso para que el cuerpo se recupere. E incluso los tratamientos más traumáticos se realizan en ambientes estériles, se realizan en ambientes controlados que permitan que, aunque pierdas un miembro, el resto de tu cuerpo permanezca vivo y sano. Asimismo, en la disciplina eclesiástica, cuyo fin es restablecer la gloria de Dios, la gloria de Cristo en la iglesia. Denle una mirada cuando puedan a los artículos 124 y 125 del Estatuto de la Iglesia, que está en el sitio web de la Iglesia, entre paréntesis, la IPCH, www.ipch.cl. Gracias. Porque la forma en que se plantea la disciplina como tratamiento del pecado es como debe ser, bíblica. Se realiza con la máxima prudencia y discreción, con apego total a las Sagradas Escrituras, para buscar la restauración de la persona que peca. Así que a modo de conclusión, hermanos, quiero dejarles esto. Y es que recordemos que el Evangelio de Jesucristo es lo único realmente importante. El Evangelio de Cristo, su muerte y resurrección son lo más importante en la vida y práctica cristiana. Tenemos que acordarnos constantemente de eso porque se nos olvida. Necesitamos permanecer y afianzar nuestra vida en esta verdad porque nos deslizamos, porque nos vemos tentados y porque fallamos. Necesitamos que el Señor nos guíe, que nos ilumine, que nuestra conciencia sea alumbrada con esta verdad, para que así podamos vivir en amor, en compasión y en humildad. Porque solo así vamos a dar testimonio fiel de que le pertenecemos, de que Él realmente nos ha salvado. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia infinita. Gracias porque a lo largo de los tiempos tú has sostenido a tu iglesia, Señor. Tú y solamente tú. Tu brazo poderoso, tu fuerte mano, Señor, ha sostenido a tu iglesia porque es tuya. Aquí estamos, Señor, siendo desafiados por estos versículos del capítulo 15, Señor. Desafiados para no confiar en nosotros mismos, para no preocuparnos de tonterías, para no gastar nuestras emociones, gastar nuestra voluntad en cosas que no edifican, sino para acordarnos del Evangelio de Cristo, para permanecer en el Evangelio de Cristo y para vivir todos nuestros días perdonando, siendo perdonados, confesando nuestros pecados y siendo guiados a la restauración en ti. Te pido que nos ayudes, Señor, que nos des claridad, consuelo, Señor, que a quienes están luchando con alguna cosa, Señor, les fortalezcas, que a quienes han sucumbido a alguna de las tentaciones que habla, o algunos de los pecados que habla la carta de los Corintios, Señor, tú también les restaures, que por tu infinita gracia, Señor, tú te presentes en sus conciencias, Señor, y les hables. Señor, cuida tu iglesia, presérvala, Señor, del mal, presérvala del encanto de la seducción de las luces de la ciudad y ayúdala, Señor, ayúdanos a tu iglesia a ser la luz de la ciudad. Ayúdanos, por favor, porque de otra manera no podemos hacer esto. De otra manera vamos a sucumbir ante
toda la cantidad de cosas que nos suceden, ante todas las amenazas, tentaciones y malas cosas que nos pasan, Señor. Por favor, protégenos por misericordia, Señor, y ayúdanos a permanecer en ti. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que pongas en cada uno de nosotros, desde el más nuevo hasta el más antiguo, Señor, un espíritu humilde, un espíritu conciliador, Señor, y un espíritu sometido a ti y a los demás en amor. Gracias por tu misericordia una vez más. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.